Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que bien, sus seres queridos también, siguiendo en estas clases virtuales. Nos toca en esta semana en que estrenamos plataforma nueva, conocer función logaritmo. ¿Qué es esto de función logaritmo? Bueno, ya lo sabremos. Primero tenemos que recordar un poquito lo que vimos la clase anterior de funciones exponenciales. Si se acuerdan o si reven los videos de la semana pasada, de la clase anterior, graficamos la función f de x 2 a la x, una función exponencial. En este caso, como la base es mayor que 1, vimos que es una función creciente. Vimos también que corta el eje y, o sea que la ordenada del origen es 1. Vimos que no corta al eje x, el eje x se hace asintótica al eje x, por lo tanto no tiene raíces, no tiene ceros. Vimos que es una función creciente, cuyo dominio son todos los números reales y cuya imagen son solamente los reales positivos. Bien, quiere decir que podemos decir que esta función no es biyectiva, o sea que f no es biyectiva. Si la queremos transformar en biyectiva, ¿qué tenemos que hacer? Recordemos lo que vimos en esa guía de funciones. El conjunto de llegada tiene que coincidir con la imagen. Entonces, si a la función f la defino de los números reales a el intervalo 0 más infinito, esta función f de x igual a 2 a la x, aquí es biyectiva. Por lo tanto, existe su función inversa. ¿Qué va a pasar? Recuerden todo esto. F a la menos 1 va a ir de 0 a más infinito a los reales. Recuerden que siempre se cumple esto, ¿no? El dominio de una función es la imagen de la inversa. La imagen de una función es el dominio de la inversa. Ahora bien, vamos a encontrar la expresión de esta función inversa. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, lo vamos a hacer aquí como un ejemplo para recordar. Supongan que tengo la función h de x igual x más 3 y quiero hallar la inversa. ¿Qué hacía? Y igual x más 3 y despejaba x en función de y. Entonces, en este caso, el 3 que está sumando, lo paso restando, ¿sí? Y ahí obtengo la expresión de la inversa. ¿Qué habíamos dicho? Que como acostumbramos a llamar x a la variable independiente e y a la variable dependiente, una vez que despejamos x en función de y, intercambiamos el nombre de las letras. Por lo tanto, la inversa de h en este caso es x menos 3. Bien, eso mismo vamos a hacer ahora aquí. Y igual 2 a la x. Tengo que encontrar la expresión de la inversa. Tengo que despejar x. Problema. ¿Por qué problema? Porque recuerden una de las ecuaciones, la última ecuación exponencial. Otro recuerdo. ¿Sí? Era 2 a la x igual 6. ¿Se acuerdan? ¿Pudimos despejar x? No. Pudimos encontrar un valor aproximado, pero yo no pude escribir x igual a algo. Porque 6 no es una potencia entera de 2. Entonces, gran problema, no podemos despejar la x. Bueno, vamos a dejarlo esto un ratito. Signo de interrogación, ¿sí? El despeje de x.
Y vamos a graficar la función inversa de la exponencial sin saber su expresión. Primero vamos a hacer una tablita para 2 a la x, que ya la habíamos hecho el otro día. Si x es 0, 2 a la 0 es 1. Si x es 1, 2 a la primera es 2. Si x es 2, 2 al cuadrado es 4. Si x es 3, 2 a la tercera es 8. Si x es menos 1, 2 a la menos 1 es un medio. Si x es menos 2, 2 a la menos 2 es un cuarto. Si x es menos 3, 2 a la menos 3 es un octavo. Bien, ahora, si yo quiero hacer la tabla para la inversa, recuerden que dábamos vuelta a todo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con dar vuelta a todo? Que lo que es x se transforma en y lo que es y se transforma en x. Invertimos las columnas y ahí vamos a obtener, sin saber la expresión, ¿sí?, de la función inversa de 2 a la x, vamos a obtener su tabla. A 1 le va a corresponder 0. A 2 le va a corresponder 1. A 4 le va a corresponder 2. A 8 le va a corresponder 3. A un medio le va a corresponder menos 1. A un cuarto, menos 2. A un octavo, menos 3. Si graficamos, ¿sí? Yo acá lo voy a hacer con el GeoGebra, porque así lo hacemos más rápido. Ustedes cuando lo hagan la tabla de valores para poder entender lo que están haciendo. Si quieren después usar el GeoGebra y graficar, pero lo que me importa es que entiendan qué es lo que están haciendo, ¿sí? Eso es lo importante. Podemos utilizar las herramientas que querramos, pero entendiendo, no copiar por copiar. Si no, no nos sirve. No nos sirve para poder progresar en nuestro razonamiento. Bien, entonces, vamos aquí y entonces vamos directamente. Yo acá, GeoGebra es una genialidad. Inversa de la función y ahí me grafica la inversa. Bueno, como les dije que tenemos que entender lo que estamos haciendo, fíjense, vamos a tratar de ver. En la función exponencial, que es la verde, a 0 le corresponde 1. En su inversa, a 1 le va a corresponder 0. En la exponencial, a 1 le corresponde 2. A la inversa, a 2 le va a corresponder 1. En la exponencial, a 2 le corresponde 4. Y a la inversa, a 4 le corresponde 2. En la exponencial a 3 le corresponde 8. Ahí está. En la inversa, a 8 le corresponde 3. Váyanse fijando en la tablita que hicieron. En la exponencial, a menos 1 le corresponde un medio, que está acá. Y en la inversa, a un medio le corresponde menos 1. Bueno, esa es la gráfica de la función exponencial. ¿Qué pasa? No sabemos la expresión de la inversa de f de x igual a 2 a la x. Cuando yo grafiqué, utilizando el GeoGebra,
por más que conocía de antemano cómo se llama la inversa de f de x igual 2 a la x, escribí inversa, ¿ven? De f de x, inversa de f de x, o sea, inversa de 2 a la x. Y el GeoGebra me largó que esa función se llama, fíjense, log 2 de x. ¿Qué es eso? Bueno, esa es justamente la función logaritmo. La inversa de 2 a la x la bautizamos con este nombre, logaritmo en base 2 de x. La base es la base de la exponencial. Logaritmo en base 2 de x. Bien, esa es la función inversa de f de x igual 2 a la x. Veamos el gráfico. A ver, fíjense, yo grafiqué ahí punteada la recta, la identidad, ¿no? La función, acá la llamé g de x igual x. Y como ya habíamos dicho cuando estudiamos así generalizando todo lo de funciones, el gráfico de una función con su inversa son simétricos con respecto a la función identidad. Si doblamos la hoja por la línea punteada, ¿sí? Los gráficos de la función y su inversa se superponen. Bien. Veamos ahora. Logaritmo en base 2 de x es una función creciente. Corta al eje x en 1, quiere decir que el 0, la raíz, es 1. No corta al eje y, no tiene ordenada el origen, se aproxima cada vez al eje y. Quiere decir que el eje y, ¿sí?, es la asíntota vertical, porque vertical por la posición de esta función que llamamos logaritmo en base 2 de x. Esas son algunas de las características de esta función. Función logaritmo en base 2 de x. Fíjense que f de x igual 2 a la x es una función creciente y su inversa también es creciente. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo. Esta función exponencial es decreciente, es un medio a la x, ya la habíamos analizado. Recuerden que cuando tengo una función exponencial, si la base está entre 0 y 1, la función es decreciente, ¿sí? Pero tienen las mismas características de la función, de cualquier otra función exponencial, la misma forma del gráfico. 2 a la x era un ejemplo de creciente y esta es de decreciente. Bien, podemos hacer la tabla de valores, ustedes la tienen hecha, podemos dar vuelta a la tabla de valores y así encontrar la tabla de su función inversa. Ya sabemos, ¿sí?, que la función inversa se llama logaritmo. En este caso es logaritmo en base 1 medio de x. Y ahí la graficamos. ¿Sí? Esta es la función inversa de 1 medio a la x. Fíjense que también es decreciente, como la función. Corta al eje x en 1, ¿sí? O sea que tiene una raíz que es 1, y también se aproxima al eje y sin cortarlo. Quiere decir que el eje y es una asíntota. Ven que son todas las características similares
al anterior ejemplo. La única diferencia es que en este caso es decreciente. Y si trazo la función identidad, también ven que los dos gráficos son simétricos, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos la función, la voy a llamar también f de x acá en el papel, 1/2 a la x, entonces su inversa se llama logaritmo en base a 1/2 de x. ¿Sí? Entonces, a ver, si yo tengo f de x igual a la x, que ya sé que a tiene que ser mayor que 0, ¿sí? A tiene que ser distinto de 1. Estas mismas características, entonces, para cuando escribo la inversa, que va a ser logaritmo en base a de x. ¿Está? A tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser distinto de 1. Ahora, si A es mayor que 1, el logaritmo es creciente. Y si A está entre 0 y 1, es decreciente. ¿Sí? Esas son las características de la función logaritmo. Por ahora, lo único que nos importa, miren, acá están todas las gráficas juntas. Lo único que nos importa son las características de la función logaritmo. Simplemente lo que van a tener que hacer es ir viendo la guía, contestando algunas preguntitas, que están todas las respuestas en la explicación que di, solamente eso. No se adelanten a los temas, simplemente contesten lo que se les pide. Y queda una pequeña cosita más para que tengan en cuenta, que es la siguiente. ¿Se acuerdan que habíamos visto en funciones que cuando tenemos una función compuesta con la función inversa, les da la identidad? Compuesta de las dos formas, siempre les da la identidad. Por ejemplo, si tengo y igual a x más 2, ¿sí? Y la inversa es igual a x menos 2. Entonces, si a un número le sumo 2 y después le resto 2, vuelvo al mismo número. Bueno, acá va a pasar lo mismo con la función exponencial y su inversa. Entonces, si yo tengo que f de x es a la x y sé que su inversa es el logaritmo en base a de x, fíjense, si primero aplico a la x y ahora a la x, le hallo el logaritmo en base a de x, o sea, voy y vengo, ¿qué voy a obtener? Lo mismo de lo que partí, x, propiedad importante. Al revés, ¿sí? Si yo tengo primero el logaritmo en base a de x, aplico la inversa. Y después aplico la exponencial, o sea, a elevado al logaritmo en base a de x, eso me da la identidad. Estas dos propiedades son fundamentales y se deducen de lo que son las funciones inversas, ¿sí? De lo que son las funciones inversas. Fundamental. Logaritmo en base a de a la x es x y a elevado al logaritmo en base a de x es x. Es lo mismo para que lo vean cuando, otro ejemplo, si yo elevo al cuadrado un número y después le hallo la raíz cuadrada, o le hallo la raíz cuadrada de un número y después lo elevo al cuadrado, obtengo el mismo número. Acá aplico la exponencial y después el logaritmo, es lo mismo que no hiciera nada.
Aplico el logaritmo y después la exponencial, es lo mismo que no hiciera nada. Estas propiedades ténganlas en cuenta porque más adelante vamos a trabajar también con estas, ¿sí? Y por ahora entonces, nada más. Esta clase es bien cortita, es bien teórica. Léanla, miren el video, contesten las preguntas, que es lo que me van a mandar, que les vuelvo a repetir. Solamente basta que vean el video y a partir del video contesten las preguntas. No hay otra cosa, solamente esto. Nos vemos entonces, si Dios quiere, la próxima clase. Y bueno, éxitos con estrenar la plataforma. Y falta poquito y ya terminamos el año. Chau, chau.